nombre es Fernán Romeo Cáceres Pascasio, en la Blanca Mérida. Mérida, Yucatán, soy yucateco de nacimiento. Recordar es volver a vivir, reconozco que no vine, nos trajeron porque te estoy hablando del 79. Estaba tu servidor cursando apenas el cuarto, quinto grado de primaria. Por el trabajo de mis papás, ellos son profesores jubilados, ya están grandes, gracias a Dios todavía vivitos y coleando. Mi papá se llama Romeo, mi mamá Loti, y no nos trajeron directamente a la ciudad de Cancún, sino a un poblado que está a 45 kilómetros, que es Leona Vicario. Entonces, en 1980, ya nos mudamos a la ciudad de Cancún. En ese entonces Cancún era un pueblo, no había calles pavimentadas, solo eran brechas. Recuerdo la infancia de la primaria que tuvimos, los animalitos, los mapachitos, los tucanes, nos alcanzó a ver incluso ver la cría de los nidos de estas aves exóticas, hoy por hoy casi a punto de extinción. Era un paraíso, tanto la parte de la selva de Cancún de aquel entonces como lo que hoy conocemos como la zona hotelera. De hecho, los autobuses que venían de Mérida, tanto con los trabajadores como con la gente residente, recorrido o la ruta era Mérida-Puerto Juárez, ni siquiera existía en el itinerario la ruta Mérida-Cancún del transporte del ADO, ¿no? A los 11 años terminamos aquí la primaria en la escuela Guadalupe Victoria. Toda mi vida, desde la primaria hasta la secundaria, el nivel medio superior y el nivel superior, lo estudiamos en escuelas públicas, en escuelas de gobierno, tanto aquí como en Mérida, Yucatán. La secundaria la estudié aquí también, en la Belisario Domínguez, que está por la avenida Tulum con Chichén Itzá. Fue, creo, de las primeras escuelas en la ciudad. La preparatoria la estudié en bachilleres, el primer bachilleres que hubo aquí en Cancún. Para ir no había ni siquiera el transporte público, nos íbamos a pie, eran unas caminatas que librábamos incluso hasta los perritos que nos iban acompañando a la escuela. Eran vivencias muy, muy bonitas las que nos tocó desde la infancia hasta prácticamente la adolescencia, ¿no? Fíjate que originalmente, continuando la relatoría de cuando nos trajeron mis papás, por el trabajo de ellos, fue el principal motivo, ¿no? Por el cual tu servidor y mis hermanos, que tengo dos, yo soy el mayor de ellos, por cierto, Orlando y Roger, son mis otros dos hermanos. Fue por el trabajo de mis papás y que vinimos para Cancún. Originalmente ellos iban a mandarlos por la Secretaría de Educación Pública a la Ciudad de México. O sea que algo pasó con los cambios y enroques de la administración pública de aquel entonces en cuanto al magisterio, que había la necesidad de dotar del servicio de la planta laboral del profesorado para los nuevos centros educativos que se formaban aquí en la ciudad. Y fue por eso que mandaron a mis papás para acá en vez de ir a la Ciudad de México. Fue algo fortuito, si no estaríamos en la Ciudad de México ahorita. Tendría yo que será 3, 4 años. Mi mamá me comenta que cuando estaban haciendo obras en las colindancias donde nos tocaba vivir, agarraba yo los cochecitos muy rústicos o las llantitas y empezaba yo a hacer caminos y edificios o lo que yo consideraba eran chozas o para mí eran casas, pero no, eran más bien montículos, ¿no? de arena y tierra, que para mí era ya una pequeña ciudad que yo formaba con sus cochecitos y camioncitos y demás, ¿no? Desde ahí me nació el gusto por la construcción. Tal vez de manera inconsciente me apasiona. Otra de las profesiones, si me hubieran preguntado, además de la construcción, ¿cuál hubiera yo estudiado? Igual desde niño tenía yo otras dos aficiones, que era la de ser médico. Me gusta mucho la medicina. Creo que sí hubiera yo sido un buen doctor también. Y la otra profesión que me gustó es la de piloto aviador. Estudié en el Instituto Tecnológico de Mérida
la carrera de Ingeniería Civil. Terminando de estudiar, rápidamente elaboré mi tesis, que por cierto, para eso yo ya trabajaba aquí en Cancún. Mi primer trabajo como pasante, digamos, de ingeniero fue en el gobierno municipal del expresidente Rafael Lara Lara. Mi tesis, que presenté en ese momento para titularme de ingeniero civil, fue el problema que tenía la ciudad ya desde el 96, desde el punto de vista de la movilidad y por supuesto del desarrollo urbano. Y el ingeniero Rafa Lara, además del apoyo de mis papás. Y ahí fue donde empecé mis primeros pininos en la administración pública con el ingeniero Rafa Lara. Y ya pasaron 2, 3 administraciones públicas y seguimos colaborando con los que entraban en turno, ¿no? Los presidentes municipales en turno. Trabajé en obras públicas municipales, en la dirección de planeación, aporté al INPLAN y fue hasta el año 2001 que me tocó participar en la reactivación o más bien actualización del programa director de desarrollo urbano de esa época, porque el último que se había hecho era del 94. Al 2000 ya pasaban como unos 6, 7 años y ya requería urbanísticamente un nuevo programa parcial, Cancún. Ahí está en los antecedentes el nombre de tu servidor, en los documentos de esos años. Cancún tenía únicamente 2 zonas en la ciudad y la zona hotelera. ¿Cuáles eran estas 2 zonas en la ciudad? De la López Portillo al norte de la ciudad se le conocía como la colonia Puerto Juárez, y de la avenida López Portillo al sur pues era el nuevo Cancún, ¿no? Ha habido un crecimiento, no digo gradual, sino exponencial, como en pocas ciudades se ha visto en el mundo. El caso de Cancún, con todos los aciertos y errores que ha tenido el éxito turístico de este destino, parte de ello ha sido pagar el precio, ¿no? En el tema urbanístico, y lo sigue hasta la fecha padeciendo, ¿no? ¿Qué sucedió? Que en la parte práctica, en el campo, el tema operativo le ganó y superó a lo que estaba planeado. De manera contextual, porque hablar de un plan parcial o un programa de desarrollo urbano es bastante amplio, bastante complejo, digno de un panel también de expertos en el tema. Hay que retomar los espacios verdes, hay que rescatar el pulmón de Cancún. Ya no podemos depender nada más de un pulmón que es el Parque Cava. Ya hace falta retomar el porqué de los orígenes de esta ciudad. Recién me titulé en el 96, 97, y el Colegio de Ingenieros ya existía aquí en Cancún. El Colegio de Ingenieros se creó en el 90, tendría como 5 o 6 años. Entonces todavía rentaban oficinas la sede del Colegio de Ingenieros. Me atendió muy respetuosamente el expresidente del colegio de aquel entonces, gran amigo mío, y fue el inicio de mi participación gremial como profesional también en el ramo de la construcción y de la ingeniería, ya no solo en la parte, por decirlo de alguna manera, de la administración pública, sino también ya como parte de la iniciativa privada mediante esta asociación civil, ¿no? El Colegio de Ingenieros Civiles, al cual al día de hoy todavía pertenezco. Fui ex candidato a presidente del Colegio de Ingenieros Civiles hace como 4 años, y siendo honesto, si me llegara a preguntar hoy qué aspiraciones tengo en ese gremio, pues creo que tengo una legítima aspiración por poder representar a mis compañeros del gremio en el corto mediano plazo, si ellos están a bien tomar en consideración, ¿no?, la propuesta de un servidor. En diciembre ya son de este año, diciembre, la convocatoria para elecciones, y estas se deben llevar a cabo en el primer bimestre de 2020. En febrero yo creo se están llevando a cabo las nuevas elecciones. Ya para diciembre sabré si me apunto o no como uno de los candidatos a presidir el Colegio de Ingenieros. Sería un honor. Tengo la legítima aspiración y el honor de dirigir los destinos del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo en los próximos 2 años. Es una aspiración que, si bien inicié hace 4 años, el gremio siento que está en el momento idóneo para el respaldo a un servidor
para poder tener ese honor de dirigir el destino del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, y con gusto acepto la propuesta. Por principio de cuentas, yo creo que hay que estar bien conscientes, sobre todo del entorno que te rodea, y no hablo del entorno espacial, sino rodearse de las personas idóneas, de los momentos adecuados también, y por supuesto un poco de suerte para poder cristalizar ideas o proyectos. Hablando de mi visión o mi aspiración para los próximos años, o qué me gustaría hacer, ocuparme, en qué me gustaría ocupar, pues está el tema de un nuevo crecimiento urbano en la ciudad, buscar de alguna manera como profesional del ramo que se den las mejores bases para que se crezca urbanísticamente hablando como las ciudades grandes, no solo del país, sino del mundo se puede hacer. Buscar alternativas que redunden en una mejor movilidad en la ciudad. Cancún lo necesita ya desde hace años, no es un tema nuevo el tema de la movilidad urbana, no solo de personas, sino también de mercancías. Tenemos la ventaja del mar, que es el transporte más antiguo del mundo, inclusive el transporte marítimo. Los primeros pobladores sumerios se movían por el transporte por ríos, por los lagos, mares. Se puede utilizar tranquilamente aquí en la ciudad, y para eso se requieren planes, ¿no? Una aspiración personal que tengo pues es el de dirigir los destinos del colegio. Como persona, como ser humano, pues siempre estar con los pies bien puestos sobre la tierra, independientemente del lugar al que nos toque llegar, darle el mejor servicio a los clientes que nos contraten, entregarles productos con calidad. De hecho, ese es uno de nuestros eslogans de la empresa Dubái Ingenieros, inspirados en servirle con calidad. Gracias a Dios, el 100% lo podemos afirmar. El 100% de nuestros clientes, así sea en la construcción, así sea en estudios de movilidad y así sea en las firmas de peritos en proyectos de construcción, el 100% han salido con éxito en cuanto a las respuestas, sean de trámites, de construcciones o de proyectos de movilidad. Me gustaría participar también en el tema del puente lagunar, que no es nuevo, Perla, viene desde tiempos del expresidente Vicente Fox, cuando se organizaron por medio de la SCT las encuestas de origen-destino, y al día de hoy, 19 años después, no hay ni siquiera la primera piedra del pilar de ese puente, ¿no? Se sigue hablando de ello y es una parte también de lo que requiere Cancún, ¿no? Ingenierilmente, pues va a representar una derrama económica, pero únicamente en el sector de la construcción. Hablando de la construcción, el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, o el CESCO, tiene ubicado al Estado como en el 7º lugar en cuanto a obra, a nivel país, por supuesto. Hace un año estaba en el 4º o 5º lugar, entonces ha habido una desaceleración económica en ese sentido. Sería una inyección económica al Estado, una gran derrama si se llegara a realizar una obra de esa magnitud desde el punto de vista de construcción. Pero desde el punto de vista de la operatividad, de la funcionalidad, de la empatía con el medio ambiente, pues podría generar a la larga un deterioro, porque la zona turística ya está saturada tanto en servicios, en infraestructura de cuartos hoteleros, tiene más de 35,000 cuartos hoteleros, más los que se acumulen porque hay nuevos desarrollos en puerta y solamente tienes 2 vías de comunicación terrestre, se colapsa un carril de esa vía y es un tráfico impresionante con los efectos que esto ocasiona, ¿no? En tiempos de que el trabajador no llega a su centro laboral, descuentos en sus nóminas, no hay esa productividad que tanto caracteriza a un modelo de vida en una ciudad que tiene una mejor calidad, ¿no? Con cortos tiempos de respuesta. El puente podría funcionar, pero no va a ser la panacea, Perla.
va a llegar el momento que ni el puente sea útil y va a quedar como elefante blanco, desafortunadamente en un lugar turístico. Fíjate que se habló de incluso un teleférico, pero está muy lejos de, no digo de toda realidad. Para poder llevar a la gente en ese modo de transporte, pues requieres de mucho espacio para acomodar a la gente que va a llegar, ya sea en transporte público, en sus vehículos propios. No hay hoy día en la zona turística ese espacio, en la zona hotelera. La única vía que se ve, y es solo un paliativo, es el puente sobre la laguna. Está la otra alternativa de transporte masivo por la laguna, pero parece que el tema ecológico ahí podría impactar, no obstante que las embarcaciones que se utilizarían serían eléctricas, solares, sin menor afectación al sistema lagunar. Tu servidor, en el proyecto de Iniciativa México, se hizo la propuesta del transporte marítimo como alternativa, como medio. Se entrevistó con gente incluso del estado de la Florida que tiene esa experiencia en manejo de personas, como el parque temático Disney World en la Florida, que maneja a mucha gente, además del transporte masivo elevado y en autobús, ¿no? Pero sí es un proyecto realizable, no es nada idealizable, pero sí se requiere de la planeación y del apoyo tanto de la iniciativa privada como del gobierno. Más que el legado, yo creo que me apasiona lo que hace uno, lo que hago día a día, que es el trabajo, la familia, dar lo mejor de sí en todos los rubros, por supuesto en el apartado profesional, que si bien quisiera dejar un legado, fíjate que no he pensado en eso. Yo procuro vivir el día a día y que de alguna manera quede algo de lo que yo hice en las generaciones que vienen, ¿no? Que me tomen como un apasionado de la ingeniería, como una persona que ama su entorno y que busca mejorarlo, que genere esa semillita, ¿no? De que también habemos muchos, ¿no? Que nos gusta siempre que el mañana sea mejor. Pues que lo que sea que hagan, sean estudiantes, sean padres, madres de familia, amas de casa, háganlo siempre con vocación, den lo mejor de sí. Estamos en un lugar privilegiado como es Cancún. Si bien tiene sus efectos colaterales derivados del éxito turístico, pues hay que resaltar y sacarle mejor provecho al lugar en el que estamos, ¿verdad? Ese es el mensaje que yo les doy, que den lo mejor de sí.